Buenos días, gusto saludarles, profesores y compañeros presentes. En esta oportunidad les vamos a estar hablando sobre los procedimientos de la jurisdicción contencioso administrativa con los ponentes Vivian Fernández, Odalis Morales, Ana Hernández, Carlos Hidalgo y mi persona Mónica Orozco. Con un temario a continuación de capítulo 1, identificado como disposiciones generales. Entre ellas tenemos la capacidad, la legitimación e interés. Aparte tenemos la sección segunda, que son las demandas, la sección tercera, que son las disposiciones comunes de los procedimientos, y la sección cuarta, que son la división y la recusación. Como tema 2 tenemos el capítulo 2, identificado sobre los procedimientos en primera instancia. Dentro de ellos tenemos la sección primera, segunda y tercera, identificadas como las demandas de contenido patrimonial, procedimientos breves, procedimientos comunes dentro de la entidad de nulidad, interpretación y controversia administrativa. Y como último punto tenemos el capítulo 3, que son los procedimientos en segunda instancia. En este sentido, podemos decir que la jurisdicción contencioso administrativo, surgida bajo supuestos tan erróneos y circunstanciales, se introduce en estado de derecho y por ende la oposición entre los conceptos contradictorios que dieron el origen referida a la jurisdicción, conjuntamente con la ideología que representaba la teoría de jurisdicción de un nuevo estado, producen una terminología que no concuerda en los principios que corresponde el estado moderno, es decir, multiplicándose así la confusión reinante en materia. Por tanto, en Venezuela es donde el derecho administrativo no se construyó con base a los criterios distintos entre jurisdicción judicial y jurisdicción administrativa. La concepción de la jurisdicción administrativa en Venezuela es distinta de la que surge en Francia y en algunos otros países, de modo que la competencia especializada de determinados tribunales es conocer más que todo los litigios en los cuales interviene la parte administrativa, por ende es integrado por el Poder Judicial. Dentro del fundamento legal, que son los procedimientos administrativos ordinarios de contencioso, son los que se limitan al estudio y tienen su parte legal, como son primeramente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como carta fundamental, en los cuales se derivan el artículo 259 y 266 numerados. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Vivian Fernández, estudiante de la modalidad de Derecho Semipresencial. En esta oportunidad, siguiendo la continuidad de mi compañera Mónica, vamos a estar hablando de lo que es la jurisdicción contencioso administrativa de las disposiciones generales. En el título 4 de la ley se denomina los de los procedimientos en el contencioso administrativo, que recoge los aspectos adjetivos fundamentales del proceso contencioso. La primera parte del capítulo 1 de este título es de las disposiciones generales. Se refiere a la capacidad procesal, la legitimación activa y pasiva, la intervención de terceros en juicio, aspectos mención aparte de la legitimación activa que recogen las posturas acordes a la normativa procesal. Por su parte tenemos que la capacidad procesal es la actitud del sujeto para ejercer por sí mismo los actos dentro del proceso. También tenemos la legitimación. La legitimación es la causa. Esta puede ser activa cuando se refiere a la capacidad que tiene una persona para demandar, o pasiva cuando tiene que ver con la capacidad para comparecer como demandado. Dentro de la intervención en los procesos administrativos tenemos que es admisible la intervención coadyuvante. La oportunidad para que terceros participen en los procesos depende de la pretensión que se ventile. En los procesos cuya pretensión de la sala sea de simple nulidad o que la persona pueda solicitar para participar como coadyuvante, ya sea el demandante o el demandado. Para concluir con este capítulo tenemos que está la legitimación activa. La legitimación activa es todo aquel que se ve afectado en interés personal, legítimo y directo, retomando así la regulación que previó la ley orgánica. Tal cual como lo explica en su artículo 27, tenemos que la capacidad procesal
en el artículo 27. La asistencia y la representación la tenemos en el artículo 28. La legitimación e interés se encuentra en el artículo 29. En la segunda parte de esta sección están las demandas, podemos encontrar la iniciativa procesal en el artículo 30. Y también el trámite procesal de la demanda en su artículo 31. La caducidad la podemos encontrar en su artículo 32. En su sección tercera están las disposiciones comunes de los procedimientos, es decir, los requisitos de las demandas. Esto lo podemos encontrar en el artículo 33. Y para concluir lo que es este título, tenemos en la sección cuarta de la inhibición y la recusación, que son los causales de inhibición y la recursación. Esto lo podemos conseguir en el artículo 42. Esta fue toda mi participación. Muchas gracias. Muy buenos días, compañeros de clase, profesor de la materia. Mi nombre es Odelis Morales, estudiante de Derecho de la UNED Apure en la modalidad semipresencial. En esta oportunidad estaré hablando de su proyecto Derecho Contencioso Administrativo, específicamente de la Ley Contencioso Administrativo en su título 4, capítulo 2, la sección primera del capítulo 2 del título 4 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo aparece titulada como demanda patrimonial o de contenido patrimonial. Este capítulo se refiere a los procedimientos de primera instancia, demanda de contenido patrimonial, procedimientos breves, procedimientos comunes a las demandas de nulidad, interpretación y controversias administrativas. A su vez, el encabezamiento del artículo 65 de la misma ley excluye expresamente que las tramitaciones por el procedimiento breve a aquellas demandas que tengan contenido patrimonial o indemnizatorio, es decir, que tengan, y las mismas normas en su parte final señala que la inclusión de las demandas relacionadas con servicios públicos, vías de hecho o atención de peticiones de contenido patrimonial no impiden que el tribunal de curso o a las que no tengan naturalezas por el trámite del aludido procedimiento breve. En este sentido, mientras que en la regulación de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia se emplea el término demandase, entonces por la nueva denominación apunta a que el criterio de identificación radica únicamente a la naturaleza del legítimo pasivo, sino que también en la índole de la pretensión, de tal forma que cada amplitud del término del contenido patrimonial en el derecho civil cabe incluir que la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, al referirse de las demandas de este tipo, no está vinculando esta con la acción general del patrimonio, puesto que esto comprendería prácticamente a la mayoría de las pretensiones. De acuerdo con el texto legal, se tramita por otros procedimientos, por ende expresa algo más restringido. En nuestra opinión, no es otra cosa que la pretensión de la condena al pago de la suma de dinero y la reparación de daños y perjuicios originados por la responsabilidad contractual o extracontractual de los órganos que ejercen el poder público, supuesto de competencia que desarrollan parcialmente según lo que establece el artículo 259 de nuestra Carta Magna. En este sentido, podemos decir que la jurisdicción contencioso administrativo, surgida bajo supuestos tan erróneos y circunstanciales, se introduce en estado de derecho y por ende la oposición entre los conceptos contradictorios que dieron el origen referida a la jurisdicción, conjuntamente con la ideología que representaba la teoría de jurisdicción de un nuevo Estado, producen una terminología que no concuerda en los principios que corresponde el Estado moderno, es decir, multiplicándose así la confusión reinante en materia. Por tanto, en Venezuela es donde el derecho administrativo no se construyó con base a los criterios distintos entre jurisdicción judicial y jurisdicción administrativa. La concepción de la jurisdicción administrativa en Venezuela es distinta de la que surge en Francia y en algunos otros países, de modo que la competencia especializada de determinados tribunales es conocer más que todo los litigios en los cuales interviene la parte administrativa, por ende es integrado por el Poder Judicial.
Dentro del fundamento legal, que son los procedimientos administrativos ordinarios de contencioso, son los que se limitan al estudio y tienen su parte legal, como son primeramente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como carta fundamental, en los cuales se derivan el artículo 259 y 266, numeral 5. La Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia en sus artículos 181 y 187. En el artículo 42 y 43, que establecen las competencias contenciosas administrativas de la Corte de la Sala Política Administrativa. En el artículo 81-102 de las disposiciones generales de los procedimientos en Corte. Del artículo 103 al 111 establece lo que son las demandas contra la República. El artículo del 112 al 120 establece lo que son los recursos de nulidad de los actos de efectos generales y a su vez los recursos de inconstitucionalidad de las leyes. Por el otro lado, tenemos también el artículo 140 y 137 de las disposiciones comunes de los procedimientos contenciosos. Y por último tenemos el artículo 42, numeral 23, artículo 42, numeral 24 y demás leyes que establecen así el sistema contencioso administrativo en Venezuela. De esta manera le damos introducción a nuestro taller sobre la jurisdicción venezolana y con los ponentes que a continuación le estaré mencionando. Dentro de ellas tenemos Odalis Morales, Vivian Fernández, Ana Hernández y mi persona Mónica Orozco.